Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. En Éxito, hoy teniendo la oportunidad de coanimar, les habla Ricardo Cusano y ahorita en Economías vamos a tener a Aaron Olmos, quien es docente, economista y especialista en finanzas, hablando de un tema interesantísimo que es el invertir, porque es importante hacerlo, cómo comenzar a hacerlo, cómo puede servir eso de cara al futuro de la planificación familiar y patrimonial de un ciudadano. Interesante tema, Gladys, ¿no? Sí, bueno, a veces cuesta mucho. Con hiperinflación no es fácil, digamos, con inflación, No, no es no es fácil. fácil. Y en ninguna parte del mundo, porque te digo, en el caso de Venezuela, bueno, obviamente las circunstancias son otras, pero por ejemplo en Estados Unidos que le toca a uno planificarse, y eso Ujú. lo pongo así como antesala, de acuerdo a mi propia experiencia, y la experiencia de muchos que pues viven en este país, deciden escoger este país también para establecerse. No puedes parar, por ejemplo, de trabajar, ¿no? Porque sabes que dependes al 100% de esa actividad para poder, bueno, responder a todos los compromisos, a las cosas básicas, por supuesto, como es en la dinámica de la mayor parte del mundo. Lo que sí cuesta mucho, y también cuando se crean efectos inflacionarios como el que está viviendo el planeta, ahorrar. Es como el día a día, ¿no? Entonces, ese colchón para poder invertir, para poder de repente emprender en otras áreas, tener esa tranquilidad en el tiempo, cuesta mucho. Yo creo que es un porcentaje pequeño de la población del mundo que esto se logra, y ahí la pregunta con Ignacio Sánchez López, como especialista en el tema, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para lograr ese capital para invertir además? Hola, Aaron, te tenemos en línea, ¿no? Saludos. Sí, buenas tardes, Ricardo y Gladys, ¿no? ¿Cómo están? Excelente. Es que yo le cambié, le dije Ignacio, perdón. Bueno, Perdón. cambiaste el nombre, pero el Mira, cariño es el ya mismo. Ricardo se equivocó en la fecha, yo me equivoqué con el nombre, pero bueno, todo es posible. No, bueno, mira, gracias por la invitación, sobre todo por este tema que es tan importante. Como tú bien lo decías, las economías son diferentes, la realidad venezolana también es muy retadora. Y precisamente hablar de invertir primero pasa por ahorrar, ¿no? Entonces, dos Ujú. conceptos importantes que mueven la economía de todos los países, ¿no? Todos los países se mueven con base en el ahorro, la inversión, el acceso al crédito, la posibilidad de ver a largo plazo, tomando en consideración, bueno, principalmente para las personas en sus hogares, para las empresas, lo que es la generación de ingresos. En el caso de las personas en sus hogares, sus salarios, sus ingresos por otras actividades. En el caso de la empresa, el ingreso que proviene de la venta de sus bienes y servicios. Entonces, con esa lógica, tanto personas naturales como jurídicas tienen que enfocarse primero en ahorrar. Ahorrar entendido como la parte del ingreso que no se consume, ¿no? Eso es importante. Pero no se consume al momento, se consume en el mediano y largo plazo, porque a final de cuentas el ahorro es una distracción del consumo. Y la inversión, en esa planificación que tú bien conversabas, Gladys, Sí. entendida como la colocación de esos capitales ahorrados en actividades que tienden a reproducirlo, ¿ok? Esas actividades pueden ser del orden del sistema financiero, la banca, recordemos que el sistema financiero también es casas de bolsa, es decir, bolsas de valores, actividades económicas reproductivas desde el punto de vista comercial, un emprendimiento, un negocio, ¿sí? Y lo importante es poder tener una economía que te permita, dentro de esas características propias del hogar, a nivel de gasto, a nivel de costo, bueno, generar ese margen de ahorro para poderlo invertir en una actividad que tú ya has visto que te permita, sobre todo que te guste también, generar un retorno que puedes reinvertir o de alguna manera puedes orientar al gasto. Aaron, a ver, en los países, digamos, de primer mundo o que han tenido la visión de la planificación del ahorro y la inversión en un proceso educativo, pareciera que se hace más fácil. ¿Cómo abordar un tema en un país que quizás tiene rezagos digamos, en sus currículas educativas, donde el ahorro se ve como algo precario digamos, por el poder adquisitivo del salario? ¿Por dónde empezarías tú si te tocase definir políticas públicas para invitar a la población a ahorrar y a invertir? Mira, Ricardo, eso es correcto. El tema de la educación financiera es fundamental. Educación económica, educación financiera, incluso tecnológica, ¿no? Por todas las plataformas que hoy te permiten hacer cualquier cantidad de actividades vinculadas con las finanzas que son enteramente tecnológicas, ¿no? Entonces, evidentemente no se nos enseña en el colegio, en el liceo y a veces en nuestras universidades tampoco
qué es el dinero, cómo nos vinculamos con el dinero, qué es el ahorro, cómo nos vinculamos con el ahorro, qué es invertir, qué significa invertir, y esa educación financiera es fundamental. Entonces, hay que comenzar por allí, ¿no? Por educar a la gente sobre qué se puede hacer con el dinero, qué es el dinero, y que de alguna manera cuáles son las vías a través de las cuales podemos reproducirlo. Eso es importante porque de alguna forma se enseña o se educa a la persona a ser empleado, trabajador o alguien que esté en relación de dependencia de terceros, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho, por lo menos cuando yo estaba estudiando en la Universidad Central, mis compañeros de clase ya para graduarnos, su objetivo de vida era, bueno, ¿a quién le voy a trabajar, no? Creo que pocos éramos los que estábamos pensando en crear alguna empresa o algún emprendimiento, ¿no? Entonces también hay que enseñar a emprender, ¿sí? No solamente qué es el ahorro, qué es el dinero, qué es la inversión, cuáles son los mecanismos, sino también a crear empresas, que es otra forma de hacer crecer las economías. Pero básicamente educación económica y financiera como política pública. De hecho, también lo otro que dentro de esa educación, a ver, porque es que los que entienden mejor este tema de invertir, obviamente son especialistas en esta área, a veces hacen las cosas al revés de lo que normalmente uno hace, porque uno viene a un esquema muy tradicional. Entonces tú comienzas a trabajar dentro de ese trabajo, bueno, que va generando un ingreso para pagar lo básico, por supuesto, primero lo esencial como la comida, que en el caso de Venezuela sabemos que es un drama distinto y por eso seguimos todos tratando de buscar cambios que generen la calidad de vida a una mayoría, no a una minoría. Pero la realidad es que cuando tú comienzas a tener algo, un poco de ingresos, ¿no? Y pagas lo esencial, los servicios, la comida, etcétera. Entonces, bueno, planificas transporte, por ejemplo, planificas el techo, que como dicen, eso es un gran pasivo porque te genera pues una serie de gastos en el tiempo, pero un gran activo desde el punto de vista emocional porque es la tranquilidad de saber que tú tienes tu casa. Entonces, tú tienes unos planes, cuando hay buenas políticas públicas y un sistema además financiero que puede acompañarte para un crédito a largo plazo, igual quedas pagando unas cuotas y así vas repartiendo el dinero. ¿Por qué voy Ujú. por este lado? Porque terminas de todo esto y al final, ¿qué te queda, no? O sea, muchas veces terminas con el presupuesto totalmente comprometido. Entonces, a veces entiendo, de acuerdo a lo que me han explicado algunos inversionistas, que a veces antes de llegar a ese punto, por ejemplo, de llenarte de un compromiso tan alto como una casa a través de un crédito, de una hipoteca, ustedes resuelven irse por algo más rápido en el tiempo que te permita capitalizar y después es que vas planificando todo lo demás, que te va a generar gastos además, como el pago del mantenimiento de la casa. ¿Nos puedes explicar esas fórmulas que ustedes utilizan? Porque yo me voy por la tradicional porque eso me da tranquilidad emocional, pero igual te va comprometiendo en el tiempo. Entonces, cuando, como decía, cuando ves el presupuesto y dices, ¿y de dónde agarro para invertir en otra cosa? Si no me da, si tengo todo comprometido, que te puede ir en países como dicen ustedes, los desarrollados te permiten, así, en ese modelo igual, ir creciendo poco a poco, teniendo calidad de vida, dándote gustos, ampliando, obviamente, ¿no? Tu vida, pero hasta ese punto de inversión, no sé. Claro, mira, hay que ir escalando, ¿no? Evidentemente. Y Ujú. hay que ser muy honesto también desde el punto de vista de la generación de ingresos. El ingreso no es solamente el salario, sino también esas otras entradas que la persona puede generar producto de cualquier actividad lícita que quiera desarrollar, ¿no? Y tú bien lo dices, ¿no? Hay que ir escalando poco a poco. Evidentemente, esto tendríamos que ver desde el punto de vista del ciclo de vida de la persona, ¿no? A partir de qué momento comenzamos a generar ingresos en el hogar, a partir de qué momento salimos del hogar y creamos uno propio o tenemos esta vida de soltería durante un tiempo donde quizás estamos en un espacio rentado, un piso, una casa, un alquiler, y vamos creciendo, ¿no? O sea, hay que mesurar los gastos, hay que llevar un buen control y saber hasta dónde llegar, ¿no? Porque eso es lo otro, ¿no? A mí me encantan los refranes nuestros. Mi abuela siempre decía que hay que arroparse hasta donde llega la cobija, pero hay personas que quieren arroparse con un pañuelo todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es difícil el hecho de que a nivel aspiracional, y aquí conectamos con el tema de las emociones, hay una realidad que está demarcada por un nivel de ingreso y tenemos que saber hasta dónde llegar, pero sin perder el objetivo de futuro Ujú. y viendo las posibilidades que el mercado te está mostrando a nivel de Mm. emprendimientos, a nivel de asociaciones, a nivel de actividad de inversión. Por eso es que cuando uno habla de estos temas, y lo hablamos en nuestro país, en el actual contexto que tenemos, que nos estará escuchando dirá, bueno, eso suena muy bonito, pero está como difícil. Lo cierto es que la dinámica económica de todos los países es diferente. Hay países donde quizás uno puede planificarse mucho mejor con un sistema financiero, con vehículos de inversión, con una bolsa de valores quizás que se mueva muchísimo más
con diferentes emprendimientos, actividades que te permitan asociarte, pero evidentemente lo que no hay que perder de vista es esa planificación financiera, esa lógica presupuestaria, que un esquema tan complejo como el que podemos tener en Venezuela, es necesario hacerlo. Vayas a invertir mucho, vayas a invertir poco, la inversión sea a nivel financiero, a nivel de bolsa de valores, o la inversión sea desde el punto de vista de tener dinero suficiente en el corto plazo para poder hacerle frente a los gastos, que son unos gastos que van increciendo producto de la apreciación del tipo de cambio y la inflación. Bueno, también es una manera de educarnos financieramente para tener lo suficiente para poder enfrentar los gastos. No solamente pensar en un fondo de retiro a 10 años, 15 años, sino inclusive en la cotidianidad, en el primer trimestre, un primer semestre, un año completo de planificación financiera que por lo menos te permita mantenerte en equilibrio. Hasta ese nivel hay que llegar. Entonces, sin desmeritar el tema emocional, porque es muy importante, porque las emociones y los sentimientos están vinculados con la finanza, sin perder el foco de lo que queremos hacer, muy planificados, buscando las mejores opciones. Conversamos con Aaron Olmos, docente y economista especialista en finanzas. Aaron, quizás para quien no está, digamos, familiarizado con la terminología de la inversión, con las acciones, bonos, etcétera, si alguien tiene un excedente de moneda, de bolívares, de divisas hoy, y compra un producto, compra comida en latas o compra, no sé, cualquier cosa, un teléfono, lo guarda para revenderlo o lo está haciendo para protegerse, ¿está ahorrando o está invirtiendo? Mira, otra vez volvemos a los conceptos, ¿no? Uh-huh. Si tú lo que estás haciendo es comprar un activo para lucrarte en un futuro por un diferencial de precio que el propio mercado te está llevando, en principio, al tener el activo de alguna manera estás ahorrando. Cuando te lucras por la venta del mismo, y si tienes intención de tomar ese dinero para comprar otra cosa y volver a hacer una actividad similar, estaríamos viendo que estás tratando de buscar un rendimiento, ¿no? Entonces te estarías invirtiendo. Aquí lo importante es el hecho de que las personas tienen que entender que no necesariamente el hecho de la inversión y el ahorro ocurren solamente en espacios financieros, ¿no? Correcto. Hoy por hoy tenemos en Venezuela, eso ha existido también muchísimos años en diferentes lugares, vehículos para bursátiles o para financieros o al lado de las inversiones tradicionales, ¿no? A nivel de la economía de las comunidades, muchas personas se organizan, ¿verdad? Colocando una suma, una cifra mensual para crear un pote al que todo el mundo tiene acceso en función de un mes del año, por ejemplo. Eso es algo que típicamente ha ocurrido siempre en Venezuela, se conoce como SAN, caja, bolsa, cualquiera que sea el nombre que le colocan. Esas son para finanzas, ¿no? O sea, están al lado, están fuera de las finanzas tradicionales. Pero muchas personas en Venezuela, bueno, acometen el hecho de, llegar a comprar productos tratando de sacarle una ventaja al precio por un tema de la propia dinámica económica, ¿no? Aquí evidentemente habría que distinguir el tema de quien hace esto como una actividad como comercial o mercantil y de negocio, y bueno, pues el tema especulativo, quizás de tratar de buscar hacer crecer el precio por un tema de escasez, bueno, y siempre lucrarse en ¿cómo se llama? En desmedro de otra persona, ¿no? Que no necesariamente es el objetivo. Aquí la idea es que la propia lógica económica, como bien decía Gladys, no sea tanto para unos pocos, sino para muchos, ¿no? Para la gran mayoría. Correcto. Que las personas puedan ver rendir su esfuerzo, su trabajo en una economía que bueno, pues en el caso nuestro es bastante compleja, porque para hablar de ahorro y inversión, y es muy importante recordarlo, debemos tener en cuenta muchos indicadores económicos, tipo de interés, en el caso del sistema financiero, tipo de cambio, si queremos llevar eso a otra moneda, la inflación, evidentemente, que te quita poder de compra de esos bolívares o dólares que puedas llegar a tener, y son elementos que hay que tomar en consideración para hablar de esos rendimientos. Bueno, a ver, sin duda alguna, cuando uno habla también de este tema, pareciera como que es inalcanzable para quien no tiene mucho dinero. Quizás en el poco tiempo que nos queda, Aaron, hace falta tener una inversión en el mundo bursátil. Tienes necesidad de tener una cifra muy grande y cómo lo encaminas, digamos, para un ciudadano a pie, un joven hoy estudiante que tenga la oportunidad, no sé, que trabaje paralelamente en un emprendimiento de comercial. ¿Cómo hace para tener acceso al mundo bursátil? Mira, realmente no es tan complejo ahora, Ricardo, tú lo decías bien. O sea, cualquier persona que tenga un excedente, por pequeño que sea, hay primero que buscar, educarse, investigar cuáles son las vías a través de las cuales yo puedo hacer crecer este dinero, este capital, en alguna actividad en el área de las inversiones o en el área
financiera. Tengo que entonces buscar cuáles son esos productos financieros o esos vehículos de inversión. Hoy por hoy los montos de entrada a actividades de inversión no son tan altos como lo eran hace unos años atrás, ¿no? Y esto es producto también de la propia digitalización y la existencia ahora de plataformas digitales y herramientas que dentro de casas de bolsa y plataformas de inversión internacional a la cual se puede tener acceso incluso a través de vehículos digitales, inclusive utilizando hasta el vehículo de los criptoactivos comprados en bolívares. Una persona puede con bolívares comprar criptoactivos y con esos criptoactivos dentro de una billetera poder tener acceso desde $20, $50 a vehículos de inversión interesantes. Pero como siempre detrás de esto y está fundamentalmente la educación, la agregación de valor y la investigación, porque no podemos ser presas entonces de estafas o personas que buscando y viendo la necesidad del que quiere hacer crecer esa inversión, pues cae entonces por desconocimiento. Sí, y a mí lo otro que me cuesta ya, pues, a ver si terminamos porque se nos pasó el tiempo, pero o sea, el riesgo dentro de esa área de la inversión es algo que a mí muchas veces me detiene, ¿no? Suelo hacer mucho análisis y genero parálisis porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, todo este tema de las criptomonedas, por mencionar uno que durante tanto tiempo de los últimos años algunos han promovido como un excelente escenario para la inversión. Entonces yo digo, ay, no, porque sí, soy como muy conservadora. El dinero es temeroso y es arriesgado. Tiene esas dos grandes, Es así. esas dos grandes características. Y el riesgo siempre va a estar presente en toda toma de decisión. Aquí lo importante para mitigarlo, mientras más información yo tenga, más conocimiento tenga, más elementos tenga a la mano para entender eso, a lo que yo quiero orientar este excedente, mitigo los riesgos. Pero siempre van a haber riesgos que puedo controlar y riesgos que no puedo controlar. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros como especialista, como economista, además, y en este tema de la finanza, hablando de cómo invertir. Pero primero que nada, hay que asesorarse, educarse y preferiblemente ir de la mano de alguien que conozca bastante bien del tema y te pueda orientar mejor. Aarón Olmos, muchísimas gracias Siempre a por la haber orden. estado estos minutos.